Bien, la falta de aceptación por parte de su grupo, de su propia orientación sexual, así como el rechazo social, describen que la población lésbica, gay, bisexual y transexual, el grupo LGBT, sea más propensa a padecer síntomas, enfermedades o problemas de depresión, de ansiedad, aislamiento, violencia y pensamientos pues terribles como el suicidio. Asimismo también pueden padecer desórdenes alimenticios. Sin embargo, el principal problema en este tipo de grupos, de, de esta gama de orientaciones, es el aislamiento. Desafortunadamente es el aislamiento, ¿sí? A lo que un estudio por la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, identifica que el 62% de adolescentes de homosexuales han tenido pensamiento suicida y aumento en enfermedades cardíacas, ansiedad y depresión. Otro tipo de no aceptación es la no aceptación física. Esta es tan grande que lo menos que quiere el adolescente es estar pasado de peso, estar gordo, ¿sí? O que es lo mismo verse mal. Y de acuerdo a estudios internacionales, al menos el 15% de los hombres homosexuales o bisexuales han tenido problemas, ¿sí? Han tenido problemas con hábitos alimenticios durante su vida, presentándose o desde atracones, ¿sí? O bien bulimia y anorexia. Esto es muy grave, desafortunadamente es muy grave, pero aún más grave es que aquí en México, ¿sí? Volvemos a lo mismo, en comparación a Chile, el país de Chile, y Argentina, es más grave aquí en México que en esos lugares, que en esos dos países. En México se han registrado, esto es tan solo en 2015, se han registrado 1.218 homicidios, ¿sí? Por homofobia. Vean la situación que nos encontramos y el estado de conservador que aún tiene nuestro país en ese aspecto. Y México ocupa el segundo lugar en esta situación de crímenes por homofobia después de Brasil, ya que Brasil es el primer país latinoamericano que está, tiene el primer lugar precisamente por esta situación. Internacional, sé también otro estudio internacional en la sociedad lésbica, ¿sí? Este estudio fue hecho por la Lesbian and Gay Fundación, la Fundación de Lésbica y Gay de Inglaterra, aseguró que el uso de drogas de diferentes tipos, en diferentes magnitudes, es de 1 a 7 sobre las personas normales que lo consumen. O sea, 7 personas con esta situación lésbica fuman más o marihuana o utilizan otro tipo de droga, ¿sí? De sustancias tóxicas, ¿sí? Más que
las personas normales. Es de 1 a 7. También se suma el alcoholismo. Veamos toda la situación que se ejerce, la presión, el no aceptar a las personas en el mundo por sus diferencias, por sus preferencias, por su estado, sin saber el daño que se les hace, sin saber que ellos son humanos como todos, sin saber que estamos lastimando, que estamos enjuiciando a personas que pues de alguna manera no escogieron o así nacieron, ¿sí? Por situaciones que desconocemos, pero simplemente nosotros la enjuiciamos. No les damos oportunidad de defenderse, no les damos, no hay paciencia, no hay tolerancia en este tipo de circunstancias. Esas son las no aceptaciones, ¿sí? Y se suma ahora una no aceptación, o más bien una aceptación, ¿sí?, que los jóvenes en día están utilizando, y es a través de los likes, ¿sí? Sí, estos cada día se dan los likes que buscan los chicos en las redes. Hablamos de Instagram, ahora hablamos del TikTok, hablamos del Face, etcétera, donde podemos darle nos gusta, ¿sí? Se suman 4.200 millones diarios de likes en el mundo, ¿sí? Sí, esto sabemos que se realiza en las redes sociales, como les comentaba. Sí, y esto es más de los cumplidos y abrazos que compartimos en la vida diaria con nuestros seres queridos, con los que nos rodean, con los que creemos nosotros que estamos protegidos. Pues nada que ver, y por eso buscamos, o los jóvenes buscan, la aceptación en las redes sociales. Es como ellos se sienten aceptados, advertidos, como ya habíamos nosotros hablado en capítulos pasados. Por ello es inevitable. Estos reconocimientos son inevitables, estos reconocimientos virtuales, ¿sí?, los cuales se encuentran hoy, ¿sí?, convertidos en la nueva unidad de medida del nivel de interacción, fíjense, de interacción y éxito social. Entre los, como comentamos, entre los adolescentes. Esa es la situación. Tan solo por exhibir, por un lado, el tipo de aceptación escabrosa, hablamos de este tipo de aceptaciones en la sociedad. O sea, esto es de la sociedad hacia las personas que tienen algún tipo de característica que no aceptamos o que no acepta la sociedad, ¿sí? Solo por nombrar algunos, hay muchos más, pero estos son los que prevalecen en nuestras sociedades, ¿sí?, por los pensamientos conservadores que aún nuestro mundo tiene, que aún nuestros países tienen, que aún nuestras sociedades tienen, ¿sí? No hay apertura, no nos abrimos y seguimos pensando conservadoramente ante esta situación, ¿sí? Y estas son aceptaciones que como comentábamos, que se dan día a día, ¿sí?, sobre este padecer, ¿sí? Y que pues día con día los vivimos y no podemos dejar de ocultar que aún no estamos preparados
este tipo de situaciones. Bien, ¿a qué va esto? Porque vamos a entrar precisamente ahora sí en materia sobre el tema, sobre un tema, ¿sí? Que es, ahora sí, hablamos de aceptaciones, ahora vamos a entrar al tema un poquito más propio sobre la autoaceptación incondicional, según Albert Ellis, psicólogo, psicoterapeuta por excelencia, ¿sí? ¿Sí? Que ha revisado Sabater, Valeria Sabater, otra psicóloga reconocida. Ella ha revisado a este psicólogo, ¿sí? Psicoterapeuta, ¿sí? Hace mención de él. Y para recordar un poco, Valeria Sabater, platicamos que ella es máster en seguridad y salud en el trabajo, así como máster en gestión del sistema mental en la Universidad de Valencia. Grande ella por sus aportaciones y revisiones a lo que hace referencia a Albert Ellis. Bien, vamos a hablar un poquito de Albert Ellis, ¿sí? ¿Quién fue Albert Ellis? Sí, vamos a ver un poco de su biografía. Él fue el creador de la terapia racional emotiva, ¿sí? Conductual del ser humano. Esta fue una terapia revolucionaria para su época y está aplicada a la actualidad. Ellis, este psicoterapeuta, pasará a la historia o ha pasado a la historia como uno de los psicoterapeutas más importantes de todos los tiempos, ¿sí? Así como en su momento fue Sigmund Freud, Carl Rogers y las personas que estuvieron en su momento ofreciendo las aportaciones en psicología, ¿sí? Jung, Rogers, ¿sí? Freud, etcétera, de estos grandes psicólogos. En sus tiempos, el más importante hablamos de Ellis porque él, aparte de ser psicoterapeuta, es escritor, un escritor muy que aporta bastante, muy productivo, al límite de realizar 80 libros al respecto sobre sus teorías sobre esta terapia racional emotiva conductual, ¿sí? Él se interesó en la conducta humana, ¿sí? En la sociedad, aportó muchos temas sobre sociedad, sobre sexualidad, sobre la depresión, sobre la ansiedad. Habla precisamente, como Freud lo habló en su momento, sobre felicidad, cómo alcanzar la felicidad, que vamos a ver posteriormente, porque es importante no únicamente ver los puntos de vista de otros grandes psicólogos, sino que hay que ver qué nos aporta Albert Ellis. Él nació el 27 de septiembre de 1917 en la ciudad de Pittsburgh, pero él más bien se hizo en la ciudad de Nueva York. Hermano de tres, teniendo 3 hermanos, de los cuales él se tuvo que hacer cargo debido a que tuvo padres distantes, divorciados. Él comenta que esto no le afectó para su vida. Sin embargo, él se catalogaba como una persona callada, ¿sí? Una introvertida, ¿sí? Y que sus 2 principales temores eran precisamente el poder hablar en público, así como hablarle a las chicas para una cita, ¿sí? Tener una cita con ellas y poder salir, ¿sí? Sin embargo,
al notarse él con esta situación, el verse limitado para poder entablar conversaciones, para poder hablar, pues tuvo que estar acercándose una y otra vez a sus dos grandes traumas, probando una y otra vez, teniendo errores, venciendo sus miedos, ¿sí? Al cabo de que, pues, llegó un momento en que los empezó a dominar, ¿sí? Él comenta que padecía trastornos bipolares, ¿sí? Enfermizo, fue muy enfermizo, ¿sí? Sin embargo, como volviendo a regresar, pues al hablar de que él venció sus límites, sus principales temores, pues utilizó lo que es la racionalidad, que todos de algún momento tenemos, pero que no sabemos utilizar, ¿sí? Y al utilizar su racionalidad, ¿sí? Aportó, ¿sí? A aceptarse a sí mismo, ¿sí? Y aceptar aquello que no puedes cambiar, que la persona no puede cambiar, ¿sí? Aceptarnos de las cosas que no podemos cambiar, logrando con esto una de las terapias más conocidas, que fue la que estamos hablando, que es la terapia racional emotiva conductual. Él se definía, Albert Ellis se definía como un muchacho reservado, marcado por sus miedos, ¿sí? Fundamentales, ¿sí? Ya lo dijimos, hablar en público y conversar con mujeres para realizar una cita y poder salir con ellas. Pero lejos de dejarse vencer, Ellis superó sus fobias y finalmente las venció, exponiéndose a sus miedos, como decía, más temidos. Y los resultados fueron los siguientes. Él en su vida personal se casó 4 veces y según él tuvo 53 historias amorosas, además de ser un gran orador. Bien, pues vamos a proseguir en el siguiente tema, con este tema, para ir viendo el fundamento de esta terapia de Albert Ellis, para poder entendernos, para poder autoaceptarnos y saber el fundamento y el porqué de esta situación, que a muchos nos atañe, nos ridiculiza, nos hace sentir mal y creemos que la gente nos señala. Vamos a hablar en su momento de todo esto en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Como siempre con ustedes, José Luis Martín del Campo. Estoy con ustedes y nos vemos en el siguiente video que yo les suba para hablar de este tema. Muchísimas gracias, buenas noches, descansen. Hasta la próxima.